Un antiguo proverbio otomano dice: quien camina a la sombra del sultán, un día se perderá en esa sombra. Esta noche te contaré precisamente la historia de esta frase. Había un hombre llamado Ibrahim Pasha. Era tan inteligente y tan talentoso que el sultán no solo le nombró gran visir, sino que incluso le mandó construir su propio palacio. Pero Ibrahim olvidó una cosa. Por muy alto que llegara, solo había una persona en la cima: el sultán Solimán el Magnífico. Y había otra persona que giraba en torno a esa cima: la sultana Hurrem. Hurrem observaba en silencio a Ibrahim. Cada una de sus victorias, cada uno de sus gestos arrogantes, cada momento en que decía «yo». Y luego, como un maestro del ajedrez, hizo su jugada. En marzo de 1536, Ibrahim Pasha cometió un error. Un pequeño error, pero fatal. Le dijo al embajador de Austria: «Yo gobierno este estado». Cuando esas palabras llegaron a los oídos de Hurrem Sultana, sonrió. Había llegado el momento que llevaba 13 años esperando. Nadie sabe qué le dijo al sultán aquella noche, pero al día siguiente, Ibrahim recibió una invitación para el iftar. Ibrahim acudió a esa invitación, pero nunca volvió. Esta noche, te contaré cómo el poder ciega al hombre, cómo la soberbia es una sentencia de muerte y cómo una mujer paciente esperó 13 años. Es una historia de la que hay que aprender. ¿Estás listo para escucharla? Entre los altos muros del palacio de Topkapi, había un bullicio que ni siquiera la brisa fresca del mar podía calmar. En una cálida tarde de junio del año 1523, los susurros que resonaban en los pasillos del diván anunciaban el fin de un antiguo orden. Los visires y los pachás, mirándose a los ojos, se hacían en silencio una misma pregunta. El gran visir Piri Mehmed Pasha había sido destituido. Entonces, ¿a quién se le entregaría el sello? Rustem Aga, mientras aceleraba el paso hacia las puertas de hierro del palacio, tenía la mente ocupada con estas preguntas. Rustem, que llevaba 20 años al servicio del palacio, había sido testigo de innumerables acuerdos secretos y cambios de poder. Sin embargo, la incertidumbre que flotaba en el aire aquella noche era diferente a todas las demás. Cuando se abrieron las puertas de la sala del diván, la escena que se contemplaba en el interior era la imagen de un cambio en el curso de la historia. En el rostro de algunos pajes se leía la ira, mientras que en otros se reflejaba un profundo asombro. El sultán Solimán el Magnífico había tomado su decisión. El nuevo gran visir sería Ibrahim Pasha. Hasta ese día, Ibrahim Pasha había sido conocido como el confidente más cercano del sultán y su chambelán de confianza. Sin embargo, el cargo de gran visir era la cúspide del estado. Según la costumbre, para llegar a ese cargo era necesario gobernar una provincia durante años y blandir la espada en innumerables batallas. Ibrahim, en cambio, aún no había asumido el gobierno de ninguna provincia, ni había salido a campaña al frente de los ejércitos. Él no era más que el amigo de la infancia del sultán y su compañero inseparable desde los años en Manisa. Juntos leían poesía y contemplaban el mundo al son de las melodías que brotaban del violín de Ibrahim. El vínculo que los unía no era solo la lealtad entre un gobernante y su siervo, sino un alma gemela. La noticia tuvo un eco aún más profundo cuando llegó hasta lo más recóndito de las estancias del harén. Hurrem Sultana, la favorita de Solimán el Magnífico y madre de 3 príncipes herederos, se enteró de este acontecimiento mientras contemplaba Estambul desde su ventana. El ascenso de Ibrahim Pasha no era solo un nombramiento oficial, sino que suponía un reajuste de los equilibrios en el palacio. Hurrem Sultán era consciente de la cercanía de Ibrahim Pasha con Mahidevran Sultán y con el príncipe Mustafa, considerado el futuro heredero al trono.
Si Ibrahim Pasha se alineaba con Mahidevran Sultán, el futuro de sus propios hijos podría verse en peligro. Mientras las luces se encendían una a una en las oscuras calles de Estambul, Hürrem Sultana hizo una promesa silenciosa en su mente. Los juegos de poder exigían una gran paciencia, y ella sabía esperar. La ceremonia celebrada a la mañana siguiente fue escenario de uno de los momentos más grandiosos de la historia otomana. Ibrahim Pasha, que aún no había cumplido los 28 años, se enfundó el caftán de gran visir. En los ojos de Ibrahim, honrado también con el rango de Beylerbey de Rumelia, brillaba el orgullo del camino recorrido desde niño esclavo hasta la cima del Estado. Ahora era él el hombre que portaba el sello del imperio. Tras la ceremonia, Rustem Aga entró al servicio de Ibrahim Pasha. Las primeras palabras que salieron de la boca del nuevo gran visir fueron como un silencioso presagio de la tormenta que se avecinaba. Rustem, a partir de ahora todo cambiará. Ya no soy solo amigo del sultán, sino el propio Estado. Y un gran visir no rinde cuentas a nadie más que al sultán. Mientras estas palabras resonaban en los muros de piedra del palacio, comenzaba una nueva era para todos. Al escuchar esta historia, quizá te preguntes, ¿quién ganó al final? ¿El más fuerte o el más paciente? Ibrahim Pasha era muy poderoso, pero Hürrem Sultana era muy paciente. Y la historia nos demostrará que la paciencia siempre vence al poder. Si a ti también te gusta escuchar este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta al vídeo. Y escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, porque cada semana compartimos contigo esos momentos especiales de las páginas ocultas del Imperio Otomano que no aparecen en los libros de historia. ¿Quién sabe? Quizá la próxima historia te llegue aún más al corazón. Los pasos que resonaban en los altos pasillos del palacio parecían anunciar una nueva era. En el otoño de 1523, la vida del gran visir Ibrahim Pasha transcurría como un sueño. Cada mañana presidía las reuniones del diván y, codo con el sultán, decidía el destino del imperio. Sin embargo, una mañana, mientras tomaban café en un pabellón con vistas al Bósforo, Solimán el Magnífico le ofreció un privilegio que hasta entonces nadie había disfrutado. El sultán consideraba que su amigo más cercano debía vivir en un lugar que representara la grandeza del Estado. Por eso ordenó que se construyera en Ad-Meidana un palacio grandioso cuyos gastos correrían a cargo del tesoro. En la tradición otomana, una propiedad de tal envergadura solo se asignaba a los sultanes de la dinastía. Aunque Ibrahim Pasha quedó profundamente sorprendido ante lo que oyó, la decisión del sultán era firme. Así comenzó la construcción del palacio de Ad-Meidana. Rustem Aga transmitía cada día a los maestros los deseos de Ibrahim Pasha en la obra. A medida que el edificio se alzaba, los rumores se multiplicaban en los zocos y patios de las mezquitas de Estambul. El hecho de que un siervo fuera considerado digno de un favor tan grande causaba asombro entre la gente. Tras las cortinas de seda de los aposentos del harén, Hürrem Sultán seguía estos acontecimientos con gran serenidad. La creciente influencia de Ibrahim no era para ella solo una cuestión de Estado, sino un juego de equilibrios relacionado con el futuro de sus hijos. La cercanía de Ibrahim Pasha a Mahidevran Sultana provocaba en la mente de Hürrem Sultana la elaboración de silenciosas estrategias. A medida que avanzaban las obras, la actitud de Ibrahim Pasha también sufrió una transformación. Ya no actuaba solo como un funcionario del Estado, sino como un símbolo viviente del poder. En su opinión, este palacio proclamaría al mundo entero el poder invencible del Imperio Otomano. En una florida mañana del año 1524, el palacio abrió sus puertas. El sultán honró a su amigo visitando personalmente este nuevo espacio, al que se trasladó con fastuosas ceremonias. Hürrem Sultana
que contemplaba este esplendor desde la ventana del harén, intuía la tormenta que se avecinaba. Ibrahim Pasha estaba ya en la cima. Sin embargo, la historia susurraba que las cimas más altas siempre están expuestas a los vientos más fuertes. El viento que soplaba entre los muros de piedra del palacio de Topkap, en el gélido invierno del año 1525, traía consigo los susurros de una tormenta que se avecinaba. En los pasillos del harén, los equilibrios cambiaban constantemente, como en una delicada balanza. El príncipe Mustafa había cumplido 14 años y, según la tradición, había llegado el momento de enviarlo a un sanjak para que aprendiera el arte de gobernar. Una propuesta que salió de los labios de Ibrahim Pasha en la reunión del diván fue la primera chispa que rompió el silencio del palacio. El pasá propuso enviar al príncipe Mustafa al sanjak de Manisa. Manisa era una tierra donde se criaban los herederos naturales al trono, considerada la sede de los príncipes herederos. Esta jugada era una declaración abierta del apoyo de Ibrahim Pasha al príncipe Mustafa y a su madre, la sultana Mahidevran. Cuando la noticia llegó a las estancias del harén, la sultana Hurrem contemplaba desde su ventana la pálida luz del sol invernal. La elección de Manisa se erigió como un obstáculo para el futuro de sus propios hijos, Mehmed, Selim y Bayezid. Aquella noche, cuando se quedó a solas con el sultán, le preguntó en silencio por el significado que se escondía tras esa decisión. Aunque el gobernante le dijo que se trataba solo de un proceso de prueba, para Hurrem Sultana el asunto era mucho más profundo. Unos días más tarde, en los jardines del palacio, tuvo lugar aquel encuentro que marcaría el curso de la historia. Ibrahim Pasha, mientras paseaba entre los árboles desnudos, se topó con Hurrem Sultana. Aunque el pasá se inclinó respetuosamente, la determinación que se reflejaba en la mirada de Hurrem Sultana ensombreció de repente el ambiente. La sultana, mirando directamente a los ojos del gran visir, calificó la decisión de Manisa como una toma de partido. Aunque Ibrahim Pasha intentó defenderse alegando los intereses del Estado, las palabras de Hurrem Sultana rasgaron el velo de cortesía que existía entre ellos. La sultana le recordó que el verdadero poder no residía en los títulos, sino en quien se encontraba más cerca del corazón del sultán. Ibrahim Pasha presenciaba por primera vez cómo una mujer le desafiaba con una seguridad en sí misma tan evidente. La persona que tenía ante sí era una maestra de la estrategia, dispuesta a librar cualquier batalla por el futuro de sus hijos. Mientras Hurrem Sultán se alejaba, Ibrahim Pasha quedó envuelto en un momento de silencio. Rustema, al acercarse a él y percibir la distracción en el rostro de su señor, el pasá admitió por primera vez que había subestimado a su rival. Aquella noche, en dos rincones distintos del palacio, dos mentes diferentes comenzaron a prepararse para la misma lucha implacable. La oscuridad que se cernía sobre el palacio no era más que el comienzo del primer enfrentamiento entre dos grandes poderes. En el abrasador verano de 1526, el ejército otomano emprendió una de las mayores marchas de la historia hacia las tierras de Hungría. Junto al sultán Solimán el Magnífico, se encontraba el gran visir Ibrahim Pasha, quien dirigía con gran destreza la logística y la estrategia del ejército. La gran batalla que tuvo lugar a finales de agosto en la llanura de Mohacs culminó en una de las victorias más rápidas de la historia. Este éxito absoluto frente al ejército húngaro abrió las puertas de Buda a los otomanos. Mientras recorría los palacios de Buda tras la conquista, Ibrahim Pasha quedó profundamente impresionado por el esplendor artístico del Renacimiento. El gran visir, conocido por su pasión por el arte, quedó especialmente fascinado por las estatuas que reflejaban el trabajo en mármol y bronce de Europa. Como muestra del reconocimiento que le había otorgado el sultán, decidió llevar estas obras a Estambul, a su palacio de la Plaza de los Caballos. Aunque Rustem Aga advirtió discretamente a su señor de las reacciones que esta decisión podría suscitar en la opinión pública, Ibrahim Pasha se mantuvo firme.
Para él, estas obras no eran ídolos, sino maravillas del arte. Mientras continuaban las celebraciones por la victoria en Estambul, las figuras erigidas en el patio del palacio de Ibrahim Pasha provocaron un profundo asombro entre el pueblo y los hombres de Estado. Estas elecciones artísticas, a las que la capital no estaba acostumbrada, provocaron en poco tiempo rumores y malestar. Hurrem Sultana, que seguía estos ecos en la quietud de las estancias del harén, intuyó cómo esta audaz maniobra del gran visir podría afectar a los equilibrios del palacio. La sensibilidad del pueblo y de los ulemas creaba un terreno propicio para una maniobra política. Hurrem Sultana, en una velada que compartió con el sultán, aunque elogió el interés del gran visir por el arte, le expresó con delicadeza que la imagen que esta situación creaba ante el pueblo podía dañar el estado y el prestigio del soberano. Solimán el Magnífico, aunque no dudaba de las intenciones de su amigo Ibrahim, no quería que el malestar creciera. Al día siguiente, convocó a su gran visir y le indicó que, en aras de la seguridad del Estado y la paz social, sería más conveniente retirar esas obras. Ibrahim Pasha, aunque recibió el deseo del sultán con gran amargura, lo aceptó con lealtad. Sin embargo, este paso atrás provocó una profunda ruptura en el interior del gran visir. Mientras pensaba que el arte y la estética no se comprendían, comenzó a cuestionarse cómo se había arraigado esa idea en la mente del sultán. En esa silenciosa lucha de poder en los pasillos del palacio, cada movimiento preparaba el terreno para el siguiente. A medida que se retiraban las estatuas del patio, la guerra invisible entre Ibrahim Pasha y Hurrem Sultana se hizo aún más evidente. Aquel verano, que había comenzado con el esplendor de la victoria, se convirtió en el presagio de una larga lucha tejida con paciencia y estrategia en los sombreados jardines del palacio. En cada decisión que resonaba entre los altos muros del palacio, se percibía ya el peso de un solo nombre. Al llegar al año 1530, el gran visir Ibrahim Pasha había tomado las riendas del Estado por completo. Todo asunto, desde los nombramientos hasta la recepción de embajadores, pasaba por su filtro. Los delegados extranjeros que llegaban a Estambul para comprender el poderío otomano, primero llamaban a la puerta de aquel majestuoso palacio de la Plaza de los Caballos, sabiendo que no obtendrían un resultado concreto sin presentarse ante el Pasha. En los informes secretos enviados a las capitales europeas, se susurraba que la influencia del gran visir se acercaba a la del propio soberano. El hecho de que la atención que se le prestaba a Ibrahim Pasha rivalizara con la que recibían los miembros de la dinastía era recibido con silencioso asombro en las calles de la capital. Sin embargo, este ascenso había dejado profundas huellas en el alma del Pasha. El antiguo amigo, modesto y afable, había desaparecido. En su lugar había surgido un hombre de estado digno, distante y autoritario. Rustem Aga observaba con inquietud este cambio radical de su señor. Las frases que antes se construían con amistad habían dado paso a una expectativa de obediencia absoluta. Rustem, al darse cuenta de que el poder alejaba al hombre del amor y lo convertía en una figura que solo inspiraba temor, intentó recordarle esta situación a su señor, pero la respuesta que recibió no fue más que una fría realidad. El poder solo podía conservarse si se exhibía. En los aposentos del harén, Hurrem Sultán seguía paso a paso ese peligroso ascenso. Cada muestra de arrogancia del pachá y cada epíteto altisonante que le atribuían los embajadores extranjeros quedaban grabados en la mente de Hurrem como notas. Sabía muy bien lo resbaladizo que se vuelve el terreno cuando uno alcanza la cima. Una tarde, en un momento de tranquilidad que compartía con el sultán, Hurrem Sultán sacó a colación con delicadeza los cambios en la actitud del gran visir. Evitando una acusación directa, se limitó a dejar en la mente del gobernante la sensación de cómo el poder excesivo podía corromper incluso a los corazones más leales.
Aunque Solimán el Magnífico expresó su confianza inquebrantable en su amigo, en el fondo él también era consciente de que algo había cambiado. Los fastuosos banquetes organizados en el palacio de Ibrahim Pasá eran la prueba más tangible de ese cambio. En esas fiestas, el Pasá había comenzado a sentirse como el verdadero gobernante del imperio. Mientras los vientos otoñales arremolinaban las hojas por las calles de Estambul, Jurrem Sultana observaba la ciudad desde su ventana y reflexionaba sobre lo pesada que era la carga de la soberbia. Los vientos que soplaban en la cima eran más fuertes que nunca. Los susurros que resonaban en los pasillos de mármol del palacio se hicieron aún más evidentes con la llegada de la primavera de 1532. El príncipe Mustafa, que ejercía el cargo de gobernador en la provincia de Manisa, se había ganado un lugar inquebrantable en el corazón del pueblo gracias a su justicia y valentía. Todos los informes que circulaban por las calles de la capital y los patios del palacio alababan el éxito del joven príncipe y lo aclamaban como el futuro gobernante. Para Mahidevran Sultana, esta situación era como el presagio de la victoria que llevaba años esperando. Su hijo era querido por el pueblo y, lo que era aún más importante, contaba con el apoyo explícito del gran visir Ibrahim Pasha, la figura más poderosa del Estado. Ibrahim Pasha veía a Mustafa como el futuro del imperio y se comportaba con él como un mentor. Sin embargo, estas palabras de admiración, que el Pasha no ocultaba ni siquiera en el diván, eran recibidas con profunda inquietud al otro lado del harén. Jurrem Sultana seguía en silencio estos acontecimientos, preocupada por el futuro de sus propios hijos, Mehmed, Selim, Bayezid y Fijangir. Que un gran visir tomara partido abiertamente entre los príncipes no era una situación habitual desde el punto de vista de los equilibrios del Estado. Una tarde, cuando se presentó ante el sultán, le confió su inquietud. Sin ocultar sus lágrimas, le preguntó si sus hijos estaban siendo marginados y si los hombres de Estado se mantenían a la misma distancia de todos los príncipes. Aunque Solimán el Magnífico creía que su amigo Ibrahim apreciaba a Mustafa únicamente por sus dotes, la sensación de injusticia que le había señalado Jurrem Sultán se le quedó grabada en la mente. Cuando, unos días más tarde, convocó a su gran visir ante su presencia, dejó clara su postura al respecto. El soberano le recordó con dureza que la decisión sobre qué príncipe heredero destacaría le correspondía únicamente a él, y que un gran visir no podía influir en ese asunto. Ibrahim Pasha sintió, por primera vez en su vida, que el sultán se distanciaba tanto de él. Al pensar que detrás de esta situación se encontraba la influencia estratégica de Jurrem Sultán, se sintió invadido por una profunda ira. Mientras el Pasha seguía defendiendo la valía de Mustafa, Jurrem Sultán estaba decidida a superar cualquier obstáculo para proteger a sus hijos. Aquella noche, las estrellas brillaban en el cielo de Estambul, pero en las sombrías estancias del palacio, el vínculo invisible entre las dos grandes fuerzas seguía tensándose. Ibrahim Pasha, sin darse cuenta, se había visto atrapado en el centro de esta guerra tejida entre el amor maternal y la ambición de poder. La lucha ya no se libraba solo por los títulos, sino por el destino de un imperio. En el verano del año 1534, el imperio había vuelto su mirada hacia Oriente. A raíz de las noticias procedentes de las fronteras orientales, el sultán Solimán el Magnífico inició la gran campaña que pasaría a la historia como la campaña de Iraquén. En esta campaña se otorgó al gran visir Ibrahim Pasha un título que elevaba sus poderes al máximo nivel: Serasker Sultán. Serasker significaba comandante absoluto del ejército. Sin embargo, el título añadido al final había elevado a Ibrahim Pasha a una posición fuera de lo común. Cuando el ejército partió de la capital, el hecho de que el número de estandartes que llevaba el gran visir fuera tan similar al del soberano provocó un silencioso asombro entre el pueblo y las autoridades del Estado. A lo largo del camino,
Las inquietudes que Rustem Aga sentía respecto al peso de este título no encontraban eco ante el orgullo del pasha. Según Ibrahim Pasha, este poder era el resultado natural de su lealtad y sus éxitos. La campaña duró meses, y la destreza en la dirección del ejército dio sus frutos. En diciembre del año 1535 se conquistó Bagdad. Ibrahim Pasha, que entró en la ciudad con aire de conquistador, comenzó a experimentar un cambio interior ante la atención que recibía y la lealtad que se le ofrecía. Sus decisiones eran ahora más tajantes y su actitud más autoritaria. Incluso las personas más cercanas a él tenían dificultades para acostumbrarse a su nuevo y distante comportamiento. En Estambul, el eco de estos cambios se hizo sentir en lo más profundo del harén. Hurrem Sultán examinaba minuciosamente las noticias que llegaban de la campaña y leía entre líneas las cartas del soberano. La inquietud que el sultán manifestaba en sus cartas respecto al cambio de actitud de su antiguo amigo constituyó un terreno estratégico para Hurrem Sultán. En las respuestas que escribía al soberano, le recordaba con un lenguaje refinado la confusión que la creciente influencia del gran visir generaba entre el pueblo y la posibilidad de que el soberano, que debía ser la única autoridad, quedara relegado a un segundo plano. A principios del año 1536, cuando el ejército regresó a Estambul, el panorama había cambiado. En la mirada de Solimán el Magnífico, una profunda desconfianza había sustituido a la confianza inquebrantable. Cuando llamó a Ibrahim Pasha a su presencia, le preguntó por los límites de su título y de su comportamiento. Aunque el Pasha defendió que dicho título era un favor del propio soberano, la respuesta que recibió fue mucho más dura de lo que esperaba. El soberano le recordó en términos inequívocos que un gran visir debía mantenerse siempre dentro de unos límites y que solo existía una voluntad absoluta. Cuando Ibrahim Pasha regresó a su palacio en la Plaza de los Caballos, se sintió por primera vez tan solo y abatido. La amistad de tantos años y los sueños que habían construido comenzaban a tambalearse a la sombra de un título. Mientras observaba desde la ventana del palacio la ciudad envuelta en la oscuridad del atardecer, era consciente del poder que se le escapaba de las manos día a día. En el harén, Hurrem Sultana observaba con paciencia los frutos de las estrategias que había sembrado. La realidad de que quienes se encuentran en la cima no mantienen a su lado a quienes les hacen sombra estaba a punto de repetirse una vez más en las polvorientas páginas de la historia. Ibrahim Pasha, que regresó a Estambul en los últimos días del año 1535, ya no era aquel rostro sereno que la capital había conocido. La suavidad que resonaba en su voz durante las reuniones del diván había desaparecido, y en su lugar había adoptado una actitud ajena a la tolerancia. Rustem Aga observaba con inquietud la creciente inquietud de su señor y su falta de confianza, que no manifestaba ante nadie. El Pasha ya consideraba incluso la más mínima sugerencia como una objeción en su contra, y quería gobernar a quienes le rodeaban con una obediencia absoluta. Lo ocurrido en una de las reuniones del diván ponía de manifiesto hasta qué punto se había profundizado este cambio en el palacio. Ibrahim Pasha, interrumpiendo bruscamente a un visir que expresaba su opinión sobre asuntos de Estado, hizo callar a todo el diván, recordando su autoridad con un lenguaje tajante. Esta nueva faceta del gran visir, al que en otro tiempo se conocía como Makbul, provocó que se extendieran los rumores por los pasillos de la corte. Ya todo el mundo hablaba de que su posición ante el sultán y los límites de su firmeza habían cambiado. En febrero del año 1536, esta tensión alcanzó su punto álgido. Ibrahim Pasha, al formular abiertamente una objeción ante el diván a una decisión tomada personalmente por el sultán Solimán el Magnífico,
vivió uno de los mayores momentos decisivos de su vida. El soberano le recordó con una severidad digna pero inquebrantable que la última palabra y la voluntad absoluta en la administración del Estado le pertenecían únicamente a él. El gran visir, que nunca había recibido una respuesta semejante en toda su vida, se retiró a su palacio de la Plaza de los Caballos, profundamente conmocionado, mientras el diván se disolvía. Esta pérdida de prestigio que sufrió Ibrahim Pasha había trastornado por completo los equilibrios en el palacio. Mahidevran Sultana, al ver cómo disminuía la influencia del Pasha, su mayor apoyo, se sintió invadida por una gran inquietud por el futuro del príncipe Mustafa. Cuando se encontraron una mañana de primavera en los jardines del palacio, el Pasha le confió toda su tristeza y su impotencia. Sentía que ese obstáculo invisible que se interponía entre el corazón y la mente del sultán comenzaba a ser más eficaz que su propia lealtad. En los fríos días de febrero del año 1536, Estambul estaba cubierta por un manto blanco. Mientras en los pasillos de piedra del palacio reinaba un silencio gélido, el fuego que ardía en la habitación de Hurrem Sultana calentaba no solo el lugar, sino también los planes que había tejido con paciencia durante años. Tras 13 años de espera, la temporada de la cosecha se acercaba. Hurrem Sultán, en cada velada que compartía con el sultán, elegía palabras que se abrían paso sigilosamente en la mente. En lugar de una acusación directa, prefería formular preguntas que alimentaran la sospecha. Su voz era siempre mesurada cuando hablaba de los rumores que circulaban por las calles de la capital, de la percepción del pueblo de que existían dos autoridades distintas y de cómo el esplendor del gran visir en el palacio eclipsaba al del soberano. Con un lenguaje elegante, recordaba que la dureza de un gran visir podía atribuirse al soberano a los ojos del pueblo y que en el cielo solo podía haber un sol. A principios de marzo, el hecho de que un embajador extranjero, saltándose el protocolo, quisiera visitar primero al gran visir, llevó la tensión en el palacio a su punto álgido. Esta situación avivó aún más la sospecha de una segunda autoridad que ya se había arraigado en la mente del soberano. Sultán Solimán el Magnífico había comenzado a darse cuenta de que el vínculo con su amigo se había debilitado y de que Ibrahim Pasha, alejándose de su antigua modestia, había caído en las garras de la soberbia. Cuando Ibrahim Pasha fue convocado ante el sultán, sintió que el ambiente entre ellos había cambiado por completo. El soberano, con voz resentida, le expresó cómo se habían visto menoscabadas la confianza inquebrantable que depositaba en él y los lazos de hermandad. Aunque el pasha se esforzaba por demostrar su lealtad, los rumores entre el pueblo y la actitud de los embajadores debilitaban su defensa. La severa advertencia del soberano de que en este estado solo hay una voluntad fue como el anuncio oficial de la ruptura entre los dos amigos. A mediados de marzo del año 1536, aquella mañana brumosa que se cernía sobre la capital no presagiaba uno de esos tranquilos días primaverales a los que Estambul estaba acostumbrada. En el aire se respiraba una pesadez indescriptible, como si cada piedra y cada árbol sintieran una pena secreta. Esa mañana, la delegación de la embajada austríaca que acudió al palacio fue recibida por Ibrahim Pasha, la figura más poderosa del Estado. La reunión, celebrada en aquel majestuoso palacio de la Plaza de los Caballos, fue escenario de una de las confesiones más desafortunadas de la historia. Ante las preguntas del embajador sobre la estructura de gobierno del Estado, Ibrahim Pasha, impulsado por la confianza que le habían dado los años y la arrogancia acumulada, pronunció unas palabras impactantes. Al definirse a sí mismo como el verdadero poder ejecutivo del Estado, utilizó expresiones que vinculaban incluso la voluntad del soberano a su propia aprobación.
Para Rustem Aga y los demás sirvientes presentes en la sala en ese momento, el tiempo pareció detenerse, pues aquellas palabras significaban la ruptura de un juramento de lealtad. Esas peligrosas palabras traspasaron los muros del palacio y se difundieron rápidamente de boca en boca. La noticia, que resonó en lo más recóndito del harén, era para Jurrem Sultán la señal de que había llegado el momento que había esperado con paciencia durante 13 años. Aquella noche, durante el tiempo que pasó con el sultán, le expuso con cortesía, pero con toda franqueza, las graves acusaciones que circulaban entre el pueblo y la actitud del gran visir, que se equiparaba a sí mismo con la autoridad absoluta. Para el sultán Solimán el Leivado, esta noticia no solo supuso una pérdida de confianza, sino también la ruptura de una antigua amistad y un vínculo fraternal de 13 años. Ibrahim Pasha había escalado hasta las cimas más escarpadas del poder en esta ciudad en la que antaño había puesto un pie como esclavo, pero se había perdido en la sombra de su propia arrogancia. Rustem Aga, por su parte, reflexionaba en silencio en la habitación vacía que le había dejado su señor sobre cómo el poder desmesurado podía conducir a la soledad y al fin. La historia había registrado una vez más la victoria de quienes esperaban con paciencia y conocían sus límites.